Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y les despidieron. Mi saludo para todos en esta preciosa mañana. Estoy aquí con el pastor Mario Pestana, un hombre de Dios que sirve al Señor en la hermana República de Venezuela, juntamente con su familia, haciendo una obra especial, una obra maravillosa. Y queremos hoy entrevistar al pastor para que comparta con nosotros un poquito acerca de su vida, de su ministerio, de su llamado. Pastor, sus palabras de saludo, por favor. Saludos, buenos días, Dios les bendiga a todos. Espero que hoy sea un día muy especial y muchas bendiciones en este día. Quisiéramos empezar porque nos cuente su nombre, su familia, cómo está constituida, pastor. Bueno, pastor, en verdad, como usted lo acaba de decir, mi nombre es el pastor Mario, pues estoy pastoreando allá en Venezuela. Estamos haciendo un gran trabajo juntamente con mi esposa, mis hijos, y en verdad ha sido de gran bendición, a pesar de todas las circunstancias que podamos estar viviendo en nuestra nación de Venezuela. Creo que lo más importante es que el Señor está con nosotros y no, pues eso nos da la certeza de que con Él pues podemos lograr muchas cosas en medio de todas las circunstancias. Pues. ¿En qué lugar de Venezuela concretamente desarrolla su ministerio, pastor? Bueno, estamos allá en Maracaibo, en lo que es la parte de acá del sur, en la parte de la urbanización Altos de Sogamada, vía aeropuerto. Ahí estamos en la segunda etapa, pues estamos en un lugar que el Señor nos constituyó hace 7 años y hemos trabajado arduamente. Empezamos de menos a menor, a mayor, perdón, y el Señor, hermano pastor, nos ha honrado, porque yo creo que cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, Dios se encarga pues de poner esa gracia y de poder extender la obra del Señor. Y no solamente estamos en Solamada, en la urbanización, sino también en otros sectores que el Señor nos ha permitido pues llevar su palabra y establecer congregaciones en ese lugar. Puede ser que lo esté escuchando alguien de allí de Maracaibo, puede ser que lo esté viendo alguno de sus vecinos o alguna persona que quizá dice: me gustaría ir a un lugar donde congregarme, donde buscar del Señor. Y pues qué bueno, para usted, mi querido amigo, mi querido hermano, hay un lugar en Maracaibo, en la urbanización Altos de Solamada. Altos del Solamado. En la segunda etapa, ahí está el pastor Mario con su familia. ¿Cómo está constituida su familia, pastor? ¿Cuántos hijos? Bueno, pastor, hasta ahora, estamos constituidos mi esposa, que ha sido de gran bendición. Mi hijo mayor, pues somos 5 en la familia. Un varón que tiene 22 años y 2 hembras que, ya han ido creciendo. Y esa familia, pues, estamos constituidos ahí y cada uno, pues, aportamos algo a la obra del Señor y para que esta obra pues siga avanzando, pastor. Verdaderamente pues mi familia, a medida que hemos venido conociendo y en este ministerio, pues hemos estado fortalecidos en el Señor. Indudablemente detrás de cada persona y detrás de cada líder, por decirlo de alguna manera, de alguna persona que tiene alguna relevancia en la sociedad, detrás de cada uno de ellos hay una familia. Y la familia de todas maneras es determinante en cuanto al ministerio, incluso aunque algunos no se involucren, incluso aunque algunos tal vez no ni siquiera caminen con el Señor, pero de alguna manera son parte de esa familia. Así que nos alegramos, pastor, de saber que atrás de usted también hay una familia que lo apoya, que lo respalda, y una familia también que lo hace orar y lo hace llorar algunas veces. Creemos que es así porque es el común denominador de todo. Pastor, ¿cómo conoce usted al Señor y cuánto tiempo hace que lo conoce? Bueno, pastor, yo tengo ya, desde corta edad, 12, tuve mi primer encuentro con el Señor, pues, y de ahí, pues, duré un tiempo apartado, en verdad, estaba muy joven, y había cosas que no entendía, que no comprendía, y ya tengo ya ahora, después que me reconcilié con el Señor, 12 años como
como cristianos siguiendo al Señor. Y hace 7 años ya que estamos en el ministerio como tal, 7 años sirviéndole al Señor. Y bueno, ha sido, pastor, como le dije la vez pasada, ha sido de gran bendición. Y yo creo que Dios, hermano pastor, en estos 7 años se ha manifestado de una manera muy especial, a pesar de la corta edad pues que tenemos, porque conozco muchos pastores que tienen 40, 30 años, y en verdad, yo cuando empecé en el ministerio yo pensaba, Dios mío, ¿será que yo nunca voy a servirte? Tantos años que tengo que esperar. Y fíjese, creo que el tiempo de Dios es perfecto, y lo que hay que tener es un corazón dispuesto para servirle. Usted dice algo interesante, pastor. Dice que ha encontrado en el camino pastores que llevan muchos años sirviendo, muchos años en el ministerio. Sin embargo, ninguno de ellos empezó a servirle al Señor con todos esos años. Todos tuvieron que empezar, todos tuvieron un comienzo. Usted se aparta del Señor algunos años. ¿Qué lo lleva a apartarse del Señor? ¿Cuál considera usted que es como la razón por la cual usted se aparta del Señor? Me aparto del Señor en ese tiempo, pastor, porque imagínense, cuando uno tiene esa corta edad de 14, 15, 16, es una etapa bastante difícil, por la madurez y por la falta tal vez de experiencia. Y en verdad eso me conllevó a que las cosas del mundo, por decirlo así, pues fueran aún más fuertes que lo que yo había sentido aquí. Y me faltó esa madurez y ese discernimiento de entender que pues era el llamado del Señor. De repente nos está viendo algún joven que también está luchando, y entonces quizá está también pensando dejar los caminos del Señor. ¿Qué le diría usted hoy con su experiencia a esa persona, a ese joven? Bueno, con mi experiencia que he tenido, yo creo que en este ya tiempo que tengo de madurez y experiencia, lo más hermoso es poder descansar en el Señor. Y en esos momentos en que queremos desfallecer, que estamos un poquito más allá que en el Señor, es poder levantarnos, pastor, y tomar esa decisión de servirle. Y yo sé que si nosotros tomamos esa decisión, según mi experiencia, el Señor pues Él nos dará las herramientas y los recursos que nosotros necesitamos para vencer todos esos obstáculos y permanecer en la palabra y en su presencia y en el llamado que nos ha hecho el Señor a cada uno de nosotros. Vayámonos al otro extremo, bien. Usted no le aconseja a un joven que se aparte, y creo que nunca nadie lo haría, sí, en su sano juicio. Pero ¿qué lo trae de regreso a los caminos del Señor? ¿Qué lo trae de nuevo a la iglesia? ¿Qué lo trae a reconciliarse con Dios? En verdad, Paz, cuando yo me aparto del Señor, yo creo que no lo voy a vivir conforme a la experiencia que yo he podido vivir. Yo creo que después que yo me aparté del Señor durante todos esos años, no vi en ningún momento que yo dejara de pensar en Él. Siempre había algo de una u otra manera que me recordaba a Jesús, que me recordaba a Él. Desde ese momento que yo acepté al Señor, y a pesar de que me aparté muchos años, siempre en mi vida hubo ese pensamiento, esa llama, eso que me atraía a buscarle. Pasaron muchos años y pues tuve mi esposa, mi primer hijo, que nació con algunos problemas. Lo que nació, a los 5 años, 6 años se descubrió que convulsionaba. Y pues eso me conllevó, mi esposa tomó la decisión de ir a la iglesia, porque ella también tiene, se congregaba anteriormente, también estaba descarriada, apartada del Señor. Y creo que Dios permitió que nuestro hijo pues llegara a tener ese tipo de enfermedades y convulsiones. Y eso nos llevó, pastor, yo creo que para mí es un plan de Dios que nos llegó, que Él fue el que permitió eso para que nosotros nos acercáramos a Él y recordáramos pues que Él todavía tenía sus brazos abiertos esperándonos. Mi hijo recibe la sanidad, y a partir de ese momento que recibe la sanidad, yo decidí, bueno, ya es el tiempo. Sentí que era el momento y pues tomé la decisión de servirle y no volver atrás. Qué bueno, pastor. Ayer leí un pensamiento de alguien que dijo: si tu problema te lleva a los pies de Cristo, entonces no es un problema, es una bendición.
Si tu problema te lleva a los pies de Cristo, entonces no es un problema, es una bendición. Y creo que de alguna manera tiene razón, porque el problema realmente se vuelve o se convierte en un problema cuando nos aleja de Dios, cuando nos aparta de Dios. Pero cuando el problema nos acerca a Dios, de alguna manera, Dios termina convirtiéndolo en una bendición. Creo que eso le sucedió a ustedes y creo que eso le sucede a muchas personas. Lamentablemente no tenemos la capacidad de contemplar o de tener la visión completa de la situación. Solo vemos el momento, solo vemos lo que nos está pasando ahora, pero no tenemos la capacidad de mirar más adelante, de ir unos años después del problema. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi ministerio? ¿Qué pasará con todo cuando ya no tenga este problema? Usted dice, pero pastor, eso puede suceder, eso es lo que debe suceder. La Biblia dice que Dios no nos permitirá estar en una tentación más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación también enviará la salida, también nos dará la salida. En todos estos años, pastor, usted se reconcilia con Dios, usted vuelve a los caminos del Señor. ¿Y qué lo impulsa al ministerio? ¿Qué lo mueve a usted a meterse en estas lides del ministerio? Amén, pastor. Pues imagínense, para resumir todo, pues yo creo que cuando hay un llamado, pastor Orlando, siempre creo que se siente aquí, en el corazón, en el alma. Y cuando yo tomo, pues yo le era mucho tiempo al Señor primeramente, porque no podía tomar una decisión con tanta responsabilidad y asumir ese cargo, pues, porque no se lo está dando a cualquiera persona, se lo está dando el mismo Dios. Y yo sé que algún día tenemos que entregarle cuenta a Él. Cuando yo tomo la decisión, duré, pastor, casi un año y pico, podamos decirlo así, año y medio, orándole al Señor, porque sentí esa llama de que ya era como el tiempo, ya era el momento de salir. Y bueno, cuando yo siento ese llamado, yo lo hablé con mi esposa, dije, mira, el Señor, pues siento esto, conversé mucho con ella. Y sin embargo seguimos orando. Al cabo de un año, pastor, siento como un pastor invitado, pues nos fue allá y él nos dio una palabra. Y bueno, yo dije, bueno, esta es la confirmación que estábamos esperando y tomamos la decisión de empezar. Cuando empecé este ministerio, yo, Señor, yo no tengo las herramientas, ¿con qué empiezo? No tengo cosas con qué empezar, porque yo quería empezar, pastor, como ya guitarra, teclado, como todo, pero no había entendido. El Señor me dio una palabra y me dice, empieza con lo que tienes en la mano. Me acuerdo que me llevó a una cita en el libro en la historia de Moisés. ¿Qué tiene Moisés en la mano? Una vara. Y el Señor me dijo, usa lo que tienes en tus manos. Y empecé con lo que el Señor me dio y hasta hoy, hermano, el Señor no me ha fallado. Amén. Empecé y Él se encargó de ir alineando todas las cosas conforme a su voluntad. Usted inicia su ministerio y de hecho desarrolla su ministerio en un momento muy difícil para su país, para su nación, en un momento en el cual muchas de las estructuras sociales ahí en Venezuela fueron sacudidas y están siendo sacudidas, pero aún así usted está en el ministerio y aún así usted continúa. ¿Qué lo mueve a seguir? ¿Qué lo impulsa a seguir? ¿Qué lo impulsa a no detenerse a pesar de las circunstancias? Sí, bueno, lo que me impulsa a seguir es que le estoy sirviendo a un Dios que me llamó, a un Dios que todo lo puede. Porque a pesar de las circunstancias, y eso es algo visible de lo que estamos viviendo en nuestra nación de Venezuela, no ha sido nada fácil. Sin embargo, yo creo que Dios no se acopla al sistema impuesto, político, económico, en fin. Yo creo que Dios tiene sus recursos y a Dios nunca se le agotan sus recursos. Yo sé que durante todos estos años algunos han perdido la fe, algunos se han ido, otros han dejado todo abandonado y no somos quien para juzgarlo. Creo que en un momento dado pues podemos debilitarnos, pero lo que me motivó a seguir adelante es que Dios siempre pues me dijo, yo estoy contigo, así como le dijo a Moisés, así como le dijo a Josué y a cada uno de que fueron llamados. Y bueno, y esa es la gran confianza de que no vamos a fallar y que no nos va a dejar morir
en todo el trayecto que nosotros tomamos para seguirle y servirle. Las circunstancias de una nación, las circunstancias de una sociedad, inevitablemente afectan a la iglesia, en una medida o en otra. No se puede desconocer eso, no se puede pensar que lo que está sucediendo alrededor, la iglesia es inmune a ello, ya sea en todos los aspectos. Mire que, por ejemplo, Europa, lo que hundió la iglesia en Europa no fue la crisis, lo que hundió la iglesia en Europa fue la prosperidad, la bendición, el tenerlo todo, al igual que, digamos, gran parte en los Estados Unidos y tristemente gran parte en algunas congregaciones en Latinoamérica también. Lo que ha llevado al creyente a la displicencia, a la arrogancia, a la altivez, tristemente es el estar bendecidos por Dios. Si uno se preguntara hoy qué es lo que más le ha hecho daño a la iglesia, y uno pudiera decir, ¿quería decir algo, pastor? Bueno, en el caso mío en Venezuela, lo que le ha hecho más daño a la iglesia, pastor, ha sido la fe. La fe. ¿Por qué? Sí, porque en medio de todo eso la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y eso es una palabra dicha por el Señor. Y yo creo que en medio de todas las circunstancias, aunque hayan escasez y circunstancias muy difíciles, yo creo que la fe es lo que se debe tener creyendo en lo que un día Dios nos prometió. Sí, pastor, mi pensamiento era el siguiente: lo que más le ha hecho daño a la iglesia no ha sido la persecución, no ha sido la escasez, no ha sido porque la iglesia ha atravesado por todas esas circunstancias y la iglesia ha sobrevivido. Mire que la iglesia sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, a las pestes en Europa, a todas esas situaciones, a las crisis económicas, pero hay algo que está hundiendo a la iglesia y es la comodidad y es la bendición que Dios les está dando. No hemos entendido que Dios no nos bendice para exaltarnos a nosotros. Dios nos bendice para exaltarse Él, para glorificar su nombre, para bendecir su nombre, pero no lo hemos entendido, porque en medio de la bendición, entonces el que está bendecido se cree mejor que el que no lo está. Y muchas veces no es así. La bendición de Dios no siempre se mide en posiciones, ni en dinero, ni en posesiones. La bendición de Dios muchas veces se mide en ese sentimiento cristiano que nos impulsa a amarnos, a ayudarnos unos a otros, a impulsarnos hacia adelante. ¿Cómo considera, cómo ve usted a la iglesia en su país en este tiempo de crisis? ¿Cómo la analiza usted? No un análisis superficial, sino hacia dónde va la iglesia en Venezuela. Bueno, Paz, en verdad ha sido un proceso. Yo creo que todo lo que Dios ha permitido en nuestra nación, hace muchos años atrás, como lo acaba de decir usted, en 20 años, podamos decirlo, la iglesia en Venezuela era una iglesia bendecida, prosperada, una iglesia que no le hacía falta absolutamente nada y pues se acostumbraron, pues nos acostumbramos a eso, a tener todas las comodidades y nunca pensábamos que íbamos a salir, que íbamos a pasar por esto, lo que está aconteciendo ahora. Y la iglesia en Venezuela pues necesita aprender que no todo es lo material, que hay algo más allá, que hay algo más importante, más poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y el proceso que estamos viviendo nos está enseñando. Yo creo que nos está enseñando a acercarnos y a depender de Él y a vivir por Él y terminar con gozo todo lo que Él, pues, ese peso de responsabilidad que nos ha dado de una u otra manera, estemos en abundancia, en escasez, Él es la esencia que nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante, pastor. Bueno, pastor, el tiempo se nos va, es tan corto el espacio que hemos apartado, pudiéramos tomarnos todo el día, pero es un espacio que hemos apartado para acercarnos a los hermanos, a los que nos escuchan, a los que nos ven, y poder compartir estos momentos de reflexión, estos momentos de
de hablar un poco de las cosas que suceden en la vida de los que sirven a Dios. No todos los que sirven a Dios están en la misma posición. Hay quienes están luchando, hay quienes están batallando, hay quienes están en una situación muy difícil, muy adversa. No me refiero a los hermanos en Venezuela, me refiero a muchos lugares del mundo, en muchos aspectos. Pero con todo y eso, somos la iglesia del Señor. El Señor en la tierra no tiene 2 iglesias, ni 3, ni 10, ni 20. Tiene una iglesia. Esa iglesia está compuesta, y ojalá podamos entenderlo, está compuesta por el que está ahí al lado, por el que está más lejos, por el que está bien, por el que está mal, por el que está sufriendo, por el que está disfrutando. La iglesia del Señor. Somos todos aquellos lavados de verdad por la sangre de Cristo y participantes de la obra del Espíritu Santo continua en nuestras vidas. Espero que usted y yo podamos cada día entender que somos parte de esa gloriosa iglesia que el Señor compró con su sangre allá en la cruz. Sus palabras de despedida, pastor. Bueno, bendiciones para todos, gracias, y espero que esta mañana le haya servido de gran bendición esta reflexión que hemos compartido con ustedes. Gracias, bendiciones. Un saludo fraternal para todos, que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde, y el pastor Mario nos despide con una oración en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por permitirnos, Dios, ser un instrumento de gran bendición en esta mañana para muchos que nos van a ver, que nos están escuchando. Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre de Jesús te adoramos. Gracias. Amén y amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga. Dios les guarde.